¿Qué tal, mis amigos? Un muy caluroso saludo. En esta tarde voy a seguir la lectura de este libro que se titula El plan maestro de la evangelización por Robert Coleman. Estamos en el capítulo número 5 que se titula Demostración y comienza con una lectura de Juan capítulo 13 versículo 15 que dice: porque ejemplo os he dado. Y dice así: Jesús puso cuidado en que sus discípulos aprenderían su manera de vivir para con Dios y los hombres. Él reconoció que no era suficiente con tan solo traer a las personas a una comunión espiritual con Él. Sus discípulos necesitaban saber cómo mantener y compartir su experiencia con Él, si es que ésta iba a ser perpetuada a través del evangelismo. Por supuesto, en un sentido técnico, la vida antecede a la acción, pero desde un punto de vista completamente práctico, vivimos por lo que hacemos. Debemos respirar, comer, hacer ejercicio y trabajar normalmente si vamos a crecer. Si estas funciones del cuerpo son tratadas negligentemente, la vida cesaría. Es por eso que los esfuerzos de Jesús por comunicar a sus seguidores los secretos de su influencia espiritual deben ser considerados como una acción deliberada en su estrategia. Él sabía lo que era importante. Tomemos por ejemplo su vida de oración. Podemos estar seguros que no era por accidente que Jesús con frecuencia dejaba que sus discípulos lo vieran orando al Padre. Ellos podían ver la fortaleza que esto daba a su vida, y aunque no podían entenderlo completamente, ellos seguramente entendieron que esto era parte del secreto de su vida. Nota que Jesús no forzó esta lección en ellos, sino que siguió orando hasta que los discípulos lo desearon tanto que le pidieron que les enseñara lo que estaba haciendo. Aprovechando la oportunidad, cuando por fin llegó, Jesús procedió a enseñarles la lección para la cual sus corazones estaban preparados. Les explicó algunos de los principios básicos de la oración y luego, antes de terminar, les ilustró lo que quería decir pronunciando delante de ellos una oración modelo. Uno podría pensar que los discípulos serían capaces de esto, y que no necesitarían que les pusieran palabras en su boca. Pero Jesús no lo daría por sentado en un asunto tan importante como este. A decir verdad, tales métodos elementales de enseñanza son a veces necesarios para poner a la gente en marcha en esta disciplina. Pero Jesús quería comunicar esta lección, haciendo todo lo que fuera necesario. A partir de esto, Él enfatizó vez tras vez la vida de oración al hablar con sus discípulos, ampliando continuamente su significado y aplicación, en la medida que ellos eran capaces de comprender realidades más profundas de su espíritu. Esta era una parte indispensable de su entrenamiento, lo cual a su vez ellos transmitirían a otros. Una cosa es cierta: a menos que ellos entendieran bien el significado de la oración y aprendieran a practicarlo consistentemente, no se lograrían muchos resultados en sus vidas. Otro aspecto de la vida de Jesús que fue vivamente comunicado a los discípulos fue la importancia y el uso de las Sagradas Escrituras. Esto es evidente en su vida devocional personal y al ganar a otros para el camino. Con frecuencia, Él se esforzaba para inculcar en sus seguidores un cierto pasaje de la Biblia, y nunca dejó de usar las Escrituras en sus conversaciones con ellos. En total, hay por lo menos 66 referencias al Antiguo Testamento en sus diálogos con los discípulos en los 4 evangelios, sin mencionar sus más de 90 referencias sobre la palabra al hablar con ellos. Todo esto sirvió para mostrarle a sus discípulos cómo ellos también debían conocer y usar las Escrituras en sus propias vidas.
Los principios de exhortación bíblica fueron practicados delante de ellos tantas veces que no pudieron evitar aprender algunas de las reglas básicas de interpretación y aplicación de las Escrituras. Aún más, la habilidad de Jesús de citar tan fácilmente pasajes del Antiguo Testamento debió haber impresionado a sus discípulos con la necesidad de memorizar las Escrituras y dejarlas ser la autoridad en sus pronunciamientos. En todo momento fue hecho claro que las palabras de la Escritura y la palabra hablada de Cristo no estuvieron en contradicción, sino que se complementaban uno a la otra. Lo que Jesús enseñó debía de igual manera ser precioso para los discípulos. Desde ese momento, las Escrituras, junto con su palabra propia, llegó a ser la base objetiva de su fe en Cristo. Además, fue muy claro para ellos el hecho de que si iban a mantenerse en comunión por el Espíritu luego de Él partir, ellos debían permanecer en su palabra. A través de esta demostración personal, cada aspecto de la disciplina personal de Jesús fue un legado a sus discípulos. Pero lo que era tal vez más importante en vista de su propósito fundamental es que a través de todo esto les estaba enseñando a ganar almas. Prácticamente todo lo que Jesús dijo e hizo tuvo algo que ver con la palabra o con la obra de evangelización, sea mediante explicarles una verdad espiritual o al revelar cómo tratar con la gente. Él no tuvo que crear oportunidades para enseñar, sino que tomó ventaja de las oportunidades naturales, de tal manera que su enseñanza pareció perfectamente realista. De hecho, en la mayoría de los casos, los discípulos las asimilaron aún sin saber que estaban siendo entrenados para ganar almas para Dios bajo circunstancias similares. Este punto, del cual ya hemos hablado antes, no puede ser enfatizado demasiado. Jesús era un maestro tal que no dejaba que su método oscureciera su enseñanza. Él hizo que las verdades llamaran la atención hacia ellas mismas y no a la presentación. Su método en este respecto era no revelar el hecho de que tenía un método. Él era su propio método. Esto debe ser difícil de imaginar hoy día, en una época de técnicas profesionales y garantizadas. En algunos medios casi pareciera que no podríamos preceder sin un libro de texto bien ilustrado o con cuadros multicolores mostrándonos qué hacer. Lo menos que esperaríamos en un seminario sobre cómo ganar almas. Pero, aunque parezca extraño, los discípulos nunca tuvieron nada de estas cosas, hoy consideradas tan esenciales para la obra. Todo lo que los discípulos tuvieron para enseñarles fue un maestro que practicaba con ellos lo que esperaba que aprendieran. El evangelismo fue llevado a la vida delante de ellos en espíritu y en técnica. Mientras lo observaban, aprendieron de qué se trataba. Él los guió a reconocer las necesidades inherentes en toda clase de persona y los mejores métodos para alcanzarlos. Ellos lo observaron atraer gente a sí mismo, cómo ganó su confianza e inspiró su fe, cómo les abrió el camino de salvación y los llamó a una decisión. En todo tipo de situación y entre todo tipo de personas, ricos y pobres, saludables y enfermos, amigos y enemigos, los discípulos observaron al ganador de almas por excelencia. No estaba bosquejando en el pizarrón de un salón de clases o escrito en un manual de hazlo tú mismo. Su método fue tan real y práctico que era algo muy natural. Esto era tan cierto en su trato con las masas como lo era con los individuos. Los discípulos estuvieron ahí siempre para observar sus hechos y sus palabras. Si la manera usada por Jesús no les era clara,
todo lo que tenían que hacer era pedirle que les explicara. Por ejemplo, después que Jesús contó la parábola del sembrador a una gran multitud, sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Ante lo cual Jesús procedió a explicarles en detalle el significado de las analogías usadas en la ilustración. De hecho, juzgando por el texto impreso, él pasó 3 veces más tiempo explicando la historia a los discípulos de lo que pasó dando la lección a la multitud originalmente. Cuando los discípulos parecían renuentes a confesar su confusión, Jesús con frecuencia tomaba la iniciativa en aclarar el problema. Perdón. La historia del joven rico es un incidente típico. Después que Jesús trató con el severante y el joven se fue adolorido porque amaba las riquezas más que el reino de Dios. Jesús se volvió a los discípulos y dijo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Los discípulos se asombraron con sus palabras. Esto dio lugar para una larga conversación en la cual Jesús les explicó la razón por la cual trató así con este hombre moral, usando a la vez la oportunidad para aplicar el principio a su propia profesión de fe. El principio enfocado. El método de Jesús usado aquí fue más que simplemente un sermón continuo. Era una lección objetiva también. Este era el secreto de su influencia como maestro. Él no le pidió a nadie que hiciera o fuera algo que él no había demostrado ser primero en su propia vida, comprobando así no solo que funcionaba, sino también su relevancia en relación a su misión. Él pudo hacer esto porque estaba constantemente con sus discípulos. Sus clases de entrenamiento nunca tomaron vacaciones. Todo lo que él dijo e hizo fue en realidad una lección personal. Y como los discípulos estaban allí para captarla, estaban aprendiendo prácticamente cada momento de cada día. ¿De qué otra manera se podría aprender sobre su camino? Es bueno decir a la gente lo que queremos decir, pero es infinitamente mejor demostrarlo. La gente busca una demostración, no una explicación. El principio aplicado hoy. Al considerar que es lo fundamental, debemos entender que aquellos de nosotros que deseamos entrenar a otros, debemos estar preparados para hacer que ellos nos sigan. De la misma manera como nosotros seguimos a Cristo. Somos el ejemplo. Ellos harán lo que oyen y ven en nosotros. De tener tiempo disponible, es posible impartir nuestro estilo de vida a aquellos que constantemente están con nosotros, por medio de este estilo de liderazgo. Debemos aplicar estas verdades a nuestras vidas. No podemos evadir nuestra responsabilidad personal de mostrar el camino a los que entrenamos. Y esta revelación debe incluir los resultados prácticos de las realidades profundas del Espíritu en nuestras vidas. Este es el método del Maestro, y ninguna otra cosa jamás será suficiente para entrenar a otros para hacer su obra. Esto nos hace vulnerables, por supuesto. No somos perfectos como nuestro Señor, y aquellos ante quienes abrimos nuestras vidas verán nuestras imperfecciones. Pero dejemos que vean también un deseo de confesar nuestros pecados al entender el error de nuestro caminar. Dejemos que nos escuchen pedir perdón a los que hemos ofendido. Nuestras debilidades no necesitan estorbar el discipulado, cuando a través del mismo brilla una sinceridad transparente de seguir a Cristo. Mas, sin embargo, como sabemos, el conocimiento por sí solo no es suficiente. Es necesario la acción.
El descuidar de este privilegio puede anular todo lo que se adquirió en el proceso de aprendizaje. El conocimiento no aplicado a la vida puede llegar a ser una piedra de tropiezo para aprender aún más. Nadie entendió esto mejor que el maestro. Él estaba entrenando hombres para una obra, y cuando supieron lo suficiente como para empezar, él se aseguró que hicieran algo al respecto. La aplicación de este principio es tan pronunciada que necesita ser considerada como otra parte de su estrategia de conquista por medio de hombres alertas y espiritualmente entrenados. Este es el plan maestro de la evangelización, capítulo 5. Gracias por leer conmigo. Nos vemos en la próxima cuando leemos el capítulo número 6. Dios les bendiga.